A veces no pierdes a alguien por muerte. Lo pierdes por orgullo. Y lo peor es que el silencio no hace ruido cuando se rompe. Solo deja un hueco. Quédate hasta el final. Porque vas a entender por qué un perdón, a tiempo, pesa menos que un lo siento, dicho tarde. Esa noche la lluvia golpeaba el techo como si quisiera entrar. El vidrio de la ventana estaba empañado y mi sala olía a ropa húmeda, café recalentado y cansancio. El foco parpadeaba con un zumbido nervioso, y el piso helado me recordaba que en esta casa casi nunca hay calefacción, ni pausa. Mi celular vibró sobre la mesa. No era una llamada, era ese temblor corto, insistente, como un dedo tocando una puerta que uno finge no escuchar. Lo miré de reojo, con el mismo reflejo con el que miras una herida vieja. Sabes dónde está, pero no quieres tocarla. En la pantalla apareció un nombre guardado con 2 palabras frías. Casa. Ni mamá, ni papá, solo casa. Como si yo mismo hubiera querido convertirlos en un lugar y no en personas. Tragué saliva. Mis manos estaban ásperas de trabajo. 2 turnos, 3 buses, y el tipo de rutina que te vuelve experto en sobrevivir, no en sentir. Abrí el chat y vi el último mensaje que yo había escrito. Hace meses. No decía mucho, era corto, torpe, y nunca lo envié. Hoy soñé contigo. No sé por qué, solo quería saber si estás bien. El texto se quedó ahí, en gris, como un pez atrapado detrás del vidrio. Lo borré, lo reescribí, lo volví a borrar. A veces la gente cree que el orgullo es gritar. El mío era más silencioso. Era aplazar. El celular vibró otra vez. Esta vez sí había un mensaje entrante. Y debajo, una frase que me encogió el pecho. Porque no venía de quien yo esperaba. Soy tu tía. Llámame cuando puedas. Es importante. Me quedé quieto, escuchando la lluvia y mi propia respiración. Recordé una línea que alguna vez oí en una iglesia, sin darle importancia. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y de pronto sentí que yo llevaba años llegando tarde. Miré alrededor. El refrigerador sonaba vacío y los recibos se apilaban como amenazas. Yo siempre decía, cuando me estabilice, los busco. Cuando pague esto, los llamo. Así, entre quincenas y desvelos, volví la distancia a una costumbre. La última vez que escuché su voz, yo solté. Ya no me controles. Hubo una pausa y respondió. Entonces ya no me llames. Colgué sintiendo que ganaba. Y ese fue mi castigo. Un chat en silencio. Desde entonces, cada vibración del celular era una derrota. Marqué el número de mi tía con el pulgar temblando. Llamé y colgué antes de que contestara. Volví a llamar. Esta vez respondió con una voz baja, como si estuviera parada en un pasillo de hospital. ¿Dónde estás?, preguntó. En casa. ¿Qué pasó? Hubo un suspiro, largo, cargado de cosas que no se dicen por teléfono. Tu papá tuvo un accidente, está en observación, no es buen momento para estar lejos. La palabra papá me sonó ajena, como si perteneciera a otra vida. Sentí una punzada de vergüenza y después, una rabia rápida, contra él, contra mí, contra la lluvia, contra el tiempo. ¿Está consciente? No mucho. ¿Y? Preguntó por voz. Cerré los ojos. Por un segundo vi la cocina de mi infancia, la mesa manchada de café, sus manos golpeando el mantel cuando yo llegaba tarde, su frase favorita clavándose como un clavo. Siempre igual. Yo también sufrí, quise decirle 1000 veces, pero nunca lo dije. Solo me hice duro. Salí a la calle con la chaqueta mal puesta. La lluvia me pegó en la cara y el aire olía a tierra mojada y gasolina. En la parada, un hombre vendía panes en una bolsa plástica. Me recordó que todos estamos tratando de sostener algo para que no se nos caiga.
En el bus, las luces amarillas pintaban caras cansadas. Mi celular vibraba con notificaciones que no importaban. Abrí el chat de casa. Mi dedo se quedó suspendido sobre llamar. La última vez que me rechazaron, juré no volver a mendigar amor. Señor, murmuré sin fe, si existís, dame tiempo. Y al instante me odié por negociar con Dios como si fuera un relojero. Recordé un verso que mi madre repetía cuando faltaba comida. Aunque ande en valle de sombra. Yo lo decía de niño para dormir. Ahora me sonó como pregunta. ¿Y si el valle era esto, mi orgullo? Llegué al hospital y el olor a desinfectante me golpeó como una pared. Mi tía estaba sentada con la mirada roja y el bolso apretado contra el pecho. Apenas me vio, no corrió a abrazarme. Solo dijo, casi sin voz: llegaste, pero apúrate, no sabemos cuánto. Caminé detrás de ella por un pasillo que parecía no terminar. Una enfermera nos detuvo. Solo un familiar a la vez. Soy su hijo, dije, y la frase me quemó la garganta. La enfermera me miró un segundo, como midiendo si yo lo era de verdad. Me quedé afuera, frente a una máquina de café muda. Saqué el celular. Abrí el borrador antiguo y escribí, sin enviarlo: estoy aquí. Y por primera vez, el silencio no me protegió. Me acusó. En la pantalla, el cursor latía. Me dejaron entrar cuando la luz del pasillo bajó un poco, como si el hospital también respirara más lento de madrugada. La habitación estaba medio a oscuras. Sonaban máquinas con pitidos cortos, constantes, un idioma que solo habla el tiempo cuando se está acabando. Ahí estaba él, más pequeño, más frágil. Su cara tenía el mismo gesto de siempre, pero sin fuerza para sostenerlo. La piel pálida, los labios resecos. Y esa mano, la mano que tantas veces me señaló el error, ahora descansaba abierta sobre la sábana, como si por fin se hubiera rendido de pelear. Me acerqué sin saber qué hacer con mi cuerpo. Porque uno aprende a ser adulto para pagar cuentas, no para despedirse. Me quedé parado mirando su pecho subir y bajar, y una parte de mí, la parte que todavía tenía 10 años, quiso decir: ¿ves? Yo también aguanté. Pero lo único que salió fue un susurro torpe. Hola. Sus ojos se movieron apenas. No sé si me vio o solo sintió mi voz. Intentó hablar. No le salió. Yo me incliné. Estoy aquí, soy yo. Hubo un sonido, una especie de aire quebrado. Después, una palabra que me desarmó porque no era una orden. Era otra cosa. Perdón. Me quedé congelado. El orgullo, cuando es viejo, no se rompe con golpes. Se rompe con una palabra suave. Mi mente buscó refugio en el pasado, como si quisiera demostrar que él no merecía esta escena. Lo vi en mi recuerdo, de pie en la puerta, el cinturón colgando de la mano, la voz dura. En esta casa se hace lo que yo digo. Y yo, con el cuaderno apretado contra el pecho, tragándome el llanto. ¿Y si yo no puedo? Quise gritarle. Nunca lo hice. Aprendí a callar. Aprendí a obedecer por fuera y a odiar por dentro. Un movimiento en la puerta me sacó del recuerdo. Mi tía estaba ahí, con los ojos húmedos. Él no durmió nada anoche, dijo. Estuvo inquieto, como buscando algo. Yo miré la mesa de al lado. Había una bolsa con ropa, un vaso de agua y un cuaderno viejo, pequeño, con la tapa doblada. Parecía cualquier libreta, pero tenía algo familiar. Una esquina manchada de tinta, como la que había en mi casa cuando yo era niño. ¿Eso es de él?, pregunté. Mi tía asintió. Lo trajo en la ambulancia. No quiso soltarlo. Dijo que era importante. Me acerqué, lo tomé con cuidado. En la primera página había una letra temblorosa, pero reconocible. Su letra. No leí en voz alta todavía.
Solo pasé el dedo por las líneas como quien toca una cicatriz. Me llegó un olor leve a papel viejo, a bolsillo, a vida escondida. Y, ahí, entre tachones, encontré algo que me dejó sin aire. Mi nombre escrito muchas veces, como si lo hubiera practicado, como si temiera olvidarlo. Sentí un nudo subir por la garganta. Miré a mi papá. Quise preguntarle por qué nunca dijo nada. ¿Por qué solo supo ser duro? Quise exigir explicación, justicia, una disculpa completa. Pero él estaba ahí, respirando con dificultad, y yo entendí algo incómodo. A veces la gente no sabe amar con palabras, y por eso lastima con silencio. Salí al pasillo con el cuaderno en la mano. Me apoyé contra la pared fría. Y le hablé a Dios sin filtro, sin postura bonita, sin frases aprendidas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando ya no hay tiempo? Y en mi memoria apareció otra frase, como una respuesta que no era voz, pero sí verdad. El corazón quebrantado. Yo no lo desprecio. No lo sentí como sermón. Lo sentí como compañía. Volví a mirar el chat de casa. El borrador viejo seguía ahí, intacto, como una puerta que nunca abrí. Y por primera vez pensé, tal vez el último mensaje que nunca envié. No era el que estaba en mi celular. Tal vez era el que llevaba años guardado en mi pecho. Esa madrugada no me fui a casa. Me quedé en la sala de espera, con el cuaderno sobre las rodillas y el celular en la mano, como si sostuviera dos versiones del mismo miedo, lo que se escribe y lo que se calla. Abrí la libreta. Había listas de cosas simples: pagar luz, reparar la gotera, comprar arroz. Y entre esas líneas domésticas, como escondida para que nadie la viera, una frase repetida. No supe decirlo bien. Pasé páginas. Encontré fechas, algunas tachadas, y debajo, hoy pensé en llamarle, pero no sé cómo entrar sin pelear. Sentí el golpe seco de una verdad. Él también tenía borradores. Volví a la habitación. Mi tía dormía en una silla. El pitido de la máquina seguía marcando el ritmo. Me acerqué a su oído, sin saber si escuchaba, y dije lo que nunca dije. Yo también tenía miedo, no solo de vos, miedo de que me vieras débil. Me tembló la voz. Esperé una reacción. Nada. En su pecho, cada respiración parecía una escalera rota. Subía, se detenía y volvía a intentar. Yo contaba esos intentos como milagros, pero algo dentro de mí se movió, como una puerta que cede por primera vez. En el pasillo, frente a la ventana, vi mi reflejo. Ojeras, camisa arrugada, la cara de alguien que lleva años corriendo sin llegar. Y entendí que mi enojo era una casa que yo mismo había construido, y luego me quejaba de estar solo. Saqué el celular y empecé a escribir. No un mensaje perfecto, una carta, sin justificaciones, sin pero. Solo verdad. Papá, no sé si vas a leer esto, pero ya no quiero cargar con lo que no se dijo. Me dolió tu dureza, me dolió sentir que nunca alcanzaba, y aún así, hoy te veo y no quiero ganarte una discusión. Quiero ganarte un momento. Perdón por mi silencio. Perdón por dejarte en visto con el corazón. Me detuve. Respiré. Recordé esa idea antigua, que no se debe dejar que el sol se ponga sobre el enojo, porque la oscuridad lo vuelve más grande. Yo había dejado que se me pusieran años. Guardé el teléfono. Volví a orar, pero ya no pidiendo tiempo. Pedí valentía. Dame fuerza para perdonar aunque no cambie nada. Que mi paz no dependa de su respuesta. A la mañana siguiente, pedí hablar con la doctora. Pregunté lo que nunca pregunté en familia. ¿Qué viene ahora? Y cuando mi tía me ofreció café, le dije, cuando salga de aquí, voy a buscar ayuda. No quiero seguir viviendo en modo supervivencia. Si él se va, yo no me voy a ir conmigo mismo.
Y por primera vez, el último mensaje dejó de ser un borrador. Se volvió decisión. Al mediodía me llamaron a recepción. Señor, estas son las pertenencias que traía su papá. Era una bolsa transparente con un reloj, barato, un llavero gastado y su billetera. La tomé como si pesara más que todo lo que yo había cargado en años. La billetera estaba vieja, hinchada de papeles doblados. Al abrirla, se cayó una hoja pequeña, doblada en 4, manchada por el roce del tiempo. No era un recibo. Era una nota escrita con su letra, corta, directa y temblorosa. Si me pasa algo, díganle que lo amé como pude, que no era su culpa, que mi miedo se disfrazó de carácter. Me quedé sin aire. Volví a leerla, más lento. Lo amé como pude. Esa frase no justificaba nada, pero explicaba el tipo de guerra que él llevaba por dentro. De pronto el cuaderno, el insomnio, su perdón susurrado. Todo encajó como piezas que solo se ven cuando se apaga el ruido. Una enfermera se acercó y dijo: «Anoche pidió que buscáramos esto». Me entregó un papel doblado, diferente. Era una página arrancada de una Biblia de bolsillo, con un versículo subrayado. «Vuelve tu rostro de mí de mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». No era una amenaza, era una confesión. Salí al estacionamiento con la lluvia volviendo en gotas finas. Me senté en la banqueta y, sin pensarlo, abrí mi chat de casa. En el historial había una llamada perdida de él, de hace 2 semanas. Yo nunca devolví la llamada. La vi y me ardió la cara, pero justo debajo había un audio que yo no recordaba. Duraba 7 segundos. Lo reproduje. Su voz sonaba baja, incómoda, como quien no sabe pedir. Solo quería oírte. Si estás ocupado, no importa. Dios te bendiga. Ahí entendí el giro. Yo creía que Dios me había quitado tiempo, pero tal vez me lo dio muchas veces, y yo no lo tomé, como una semilla trabajando bajo tierra, en silencio, preparando algo que no se ve, hasta que duele. Volví a la habitación. Le tomé la mano abierta, la que ya no podía mandar, y le hablé, por fin, sin escudos. Te perdono, y te pido perdón. Mi tía lloró. Él venía a tu barrio, confesó. Se sentaba en la esquina esperando verte. Una vez me dijo: si lo encuentro, no quiero reclamarle, quiero abrazarlo. Y dejó un sobre con dinero para tu alquiler. No te lo di porque pensé que lo verías como control. Miré el sobre, mi nombre y una fecha. Ese amor ocurría fuera de mi vista, y la frase se encendió. Dios estaba trabajando en lo invisible, tejiendo reconciliación mientras yo tejía orgullo. El pitido de la máquina cambió. El pitido de la máquina cambió y el aire de la habitación se volvió más pesado, como si alguien hubiera cerrado una puerta por dentro. Entró la doctora, habló en voz baja, y yo solo entendí una cosa. El tiempo, ese enemigo que yo creía infinito, estaba firmando su salida. Me quedé al lado de la cama. No hubo gran escena, no hubo música, solo una respiración que se fue haciendo más corta y una mano que por un instante apretó la mía con la fuerza mínima de quien quiere decir no te vayas, sin voz. Después, silencio. Un silencio limpio, distinto al nuestro. No era castigo, era final. Esa tarde, cuando salí del hospital, el cielo seguía gris, pero ya no me parecía una amenaza. Afuera olía a lluvia vieja y a jabón de pasillo. Caminé sin prisa, con la bolsa de sus cosas pegada al pecho, y sentí que por dentro algo también se soltaba. El papel de El Fuerte, el personaje que sobrevive pero nunca se deja amar. En el bus de regreso abrí el chat de casa y por primera vez no escribí para él. Escribí para romper mi propio patrón. Cambié el nombre del contacto. Puse
papá. Y envié el mensaje que había evitado toda la vida, aunque ya no tuviera destino. Te amé. Tarde, pero de verdad. Perdón. No esperaba respuesta. Lo importante era que mi corazón dejara de vivir en borrador. Me puse los audífonos y volví a escuchar ese audio de 7 segundos. Esta vez no me rompió, me guió. Entendí que yo también necesitaba perdonarme por haber llegado tarde, porque el dolor no se sana castigándote, se sana aprendiendo a hablar. Al día siguiente llamé a mi mamá, no para hablar del hospital, sino para decirle: estoy aquí, ya no huyo. Y agendé terapia. Esa noche guardé su cuaderno en una caja y anoté 3 líneas en una hoja aparte, como quien marca un camino para no volver a perderse. 1. Enviar hoy el mensaje que has estado posponiendo, aunque te dé miedo. 2. Pedir perdón sin justificarte, sin pero, sin lista de excusas. 3. Agendar una llamada o una visita con fecha y hora, porque el amor sin calendario se convierte en intención. Aprendí algo incómodo. La reconciliación no espera a cocientas ganas. A veces comienza cuando no te sientes listo, cuando tu orgullo todavía tiembla. Y si algo de esta historia te acompaña, ojalá sea esto: Dios no siempre grita para advertirte. A veces solo te pone una vibración insistente en el bolsillo, para recordarte que todavía hay puerta, si decides tocar. ¿A quién estás dejando en visto por orgullo? ¿Qué parte te habló más?